Se burlaron de la novia por elegir a un conserje, pero él regresó rico y cayó a toda la familia. Natalia Guzmán sentía las manos de Alejandro temblar mientras el sacerdote preguntaba si ella aceptaba a aquel hombre como esposo. El problema no era el nerviosismo normal de una boda, era el sonido de las risas que venían de las sillas donde sus primas se sentaban, señalando discretamente el traje prestado que él usaba. «Acepto», dijo ella, apretando con fuerza los dedos callosos de él. Las risas aumentaron. Natalia no necesitaba mirar para saber que era la mancha oscura en el hombro del saco lo que provocaba esa reacción. Una marca de producto de limpieza que no salió por completo, incluso después de que Alejandro pasara toda la noche intentando quitarla. «Dios mío, qué vergüenza», murmuró alguien detrás de ella. Natalia reconoció la voz de la tía Elena, la misma tía que solía elogiar sus notas en la Facultad de Administración. La misma que decía que ella tenía un futuro brillante por delante. Ahora, aquella mujer que siempre se enorgulleció de su sobrina parecía querer desaparecer del centro comunitario. «Puedes besar a la novia», anunció el sacerdote con un tono que sonaba más como alivio por terminar rápido aquello. Alejandro se inclinó hacia ella. Sus labios tocaron los de ella con delicadeza, pero Natalia sintió la tensión en cada músculo del cuerpo de él. Cuando se separaron, ella vio lágrimas en los ojos oscuros de su esposo. «Todo está bien», susurró para él, pero no lo estaba, y ambos lo sabían. La madre de Natalia, doña Rosa, permanecía sentada en la tercera fila, negándose a ocupar el lugar de honor al frente. Lloraba en voz baja, escondiendo el rostro con un pañuelo de papel arrugado. A su lado, el padrastro Ricardo miraba el celular, fingiendo no estar presente en ese momento. «Felicidades a la pareja», dijo una prima, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Natalia, siempre fuiste tan inteligente. ¿Quién iba a decir que terminarías así, no?» «¿Así cómo?» Natalia levantó la barbilla. «Ah, ya sabes». La prima se encogió de hombros. «Casada con alguien que limpia baños». Alejandro tragó saliva al lado de Natalia. Ella sintió su cuerpo ponerse rígido, pero él no dijo nada. Nunca decía nada. Era un hombre de pocas palabras. Prefería demostrar su valor a través de acciones, no de discursos. «Alejandro trabaja honestamente», respondió Natalia manteniendo la voz firme. «Es más de lo que mucha gente aquí puede decir». La prima rodó los ojos y se alejó, uniéndose al grupo que comentaba la boda en voz baja, pero lo suficientemente alto para que la pareja escuchara cada palabra. «¿Te acuerdas de Santiago? ¿Ese médico con el que ella salió en la facultad?» «Claro que me acuerdo. Guapo, titulado, de buena familia. Y ella lo dejó para quedarse con el conserje del edificio. Dicen que se embarazó y por eso se casa a las prisas. No me extraña nada. Qué desperdicio de muchacha». Natalia apretó los puños. Quería gritar que no estaba embarazada, que eligió a Alejandro porque lo amaba, porque él era amable y trabajador y la trataba como nadie nunca la había tratado. Quería decir que Santiago, el tal médico perfecto, la había engañado 3 veces durante el noviazgo. Pero su voz se quedó atorada en la garganta. «Vámonos de aquí», murmuró Alejandro, tocando suavemente el brazo de ella. Caminaron hasta la pequeña mesa donde debería haber un pastel de bodas. Solo había un pastel simple de supermercado que doña Rosa se negó a cortar en una ceremonia formal. Dijo que no iba a fingir que aquello era una boda de verdad. El centro comunitario quedaba en el barrio de Iztapalapa, zona sur de Ciudad de México, donde Natalia había crecido. Las paredes necesitaban pintura y el techo tenía manchas de humedad. No era el lugar soñado que ella imaginó cuando era pequeña, pero era lo que pudieron pagar. O mejor dicho, era lo que Alejandro pudo pagar después de hacer horas extra durante 6 meses. «¿Cuántas personas vinieron?», preguntó Alejandro en voz baja, mirando a su alrededor. Natalia contó mentalmente. 23. De los 80 invitados, solo 23 aparecieron. Y la mitad de ellos estaba allí por pura curiosidad, queriendo ver el circo que esperaban que fuera esa boda. «Las que importan están aquí», mintió ella.
intentando sonreír, pero la verdad dolía. Su mejor amiga de la universidad no apareció. Las compañeras de trabajo de la tienda de telas que su abuela le había dejado inventaron excusas de último momento. Hasta algunos primos que ella consideraba cercanos simplemente no asistieron. «Natalia, ¿podemos hablar?». La voz de Ricardo, su padrastro, sonó detrás de ella. Ella se volteó. El hombre con quien su madre se casó hace 5 años, después de que su padre biológico se fue, tenía una expresión de incomodidad en su rostro regordete. «¿Ahora, Ricardo, en serio? Es importante». Él miró a Alejandro. «En privado». «Puedes hablar delante de él», dijo Natalia cruzando los brazos. «Él es mi esposo». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello ralo. «Está bien, voy a ser directo. Tu mamá está mal con todo esto. Ella no va a poder lidiar con los chismes en la iglesia, en el trabajo, en la vecindad. La gente va a hablar. ¿Y? Y yo creo que deberían reconsiderar esta unión. Todavía hay tiempo. Pueden anularlo, decir que fue un error, que la emoción habló más fuerte». Natalia sintió que la sangre le hervía. «No voy a anular nada. Yo amo a Alejandro». «¿Amor?». Ricardo soltó una risa amarga. «Natalia, tienes 28 años, eres profesionista, tienes un negocio propio. Este hombre limpia baños para vivir. ¿Qué futuro van a tener?». «El futuro que construyamos juntos», intervino Alejandro, su voz baja pero firme. Era raro que se manifestara, y Ricardo pareció sorprendido. «Mira, no tengo nada contra ti, Alejandro, pero seamos realistas. Natalia merece más. Ella siempre fue la más inteligente de la familia, la única que terminó la universidad. ¿Y ahora va a vivir dónde? ¿En ese pequeño departamento de una recámara que rentas?». «Voy a vivir donde viva mi esposo», respondió Natalia. «Y si no puedes respetar eso, puedes irte de nuestra boda». Ricardo abrió la boca para responder, pero doña Rosa se acercó, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Natalia, por favor, escucha a Ricardo. Solo queremos tu bien». «¿Mi bien?». Natalia sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «¿Dónde estaban cuando Santiago me engañaba? Cuando me hacía sentir pequeña, cuando decía que nunca iba a ser lo suficientemente buena? Alejandro me trata con respeto, me hace reír, me apoya. Pero él no tiene nada que ofrecerte», estalló doña Rosa. «Ninguna seguridad, ninguna estabilidad». «Él tiene carácter», replicó Natalia. «Es más de lo que muchos con título y cuenta bancaria abultada pueden decir». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Madre e hija se miraron en silencio tenso. Fue Alejandro quien rompió el momento, tocando suavemente el hombro de Natalia. «Vámonos», dijo él. «No tiene que ser así». «No». Natalia negó con la cabeza. «Quiero quedarme. Quiero que todos vean que vamos a funcionar». Pero conforme la tarde avanzaba, los invitados comenzaron a irse. Primero en pequeños grupos, luego en masa. A las 5 de la tarde, solo quedaban 7 personas en el centro comunitario. La pareja, doña Rosa aún llorando en un rincón, Ricardo revisando su celular, 2 primas que se quedaron por cortesía y el hermano de Alejandro, Javier, que había prestado el traje y ahora ayudaba a recoger los vasos desechables. «Lo siento, hermano», dijo Javier dando una palmada en la espalda de Alejandro. «Sabía que iba a ser difícil, pero no pensé que fuera a ser tan pesado. No tienes que disculparte». Alejandro forzó una sonrisa. «Fuiste el único de mi familia que vino». Natalia sintió el corazón apretarse. La familia de Alejandro era pequeña. Su madre había fallecido años atrás, víctima de complicaciones de diabetes. Su padre nunca estuvo presente. Quedaban solo él y Marcelo, que trabajaba como repartidor de aplicación y apenas lograba pagar sus propias cuentas. «Vamos a estar bien», dijo Alejandro, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Esa noche,
Cuando finalmente quedaron solos en el pequeño departamento de un cuarto en Ciudad Nezahualcóyotl, Natalia se derrumbó. Todas las lágrimas que había contenido durante el día salieron de golpe. Lloró por la humillación, por el rechazo de la familia, por las risas que aún resonaban en su mente. Alejandro la abrazó en silencio. No intentó decir que todo estaba bien, porque no lo estaba. No prometió que las cosas mejorarían pronto, porque no tenía manera de saberlo. Solo la sostuvo mientras ella lloraba, acariciando su cabello castaño y dejando caer sus propias lágrimas sin hacer ruido. «Voy a demostrarles», susurró Alejandro cuando ella finalmente se calmó. «Un día voy a demostrar que no te equivocaste al elegirme». Natalia miró su rostro, esos ojos que siempre tenían tanta determinación a pesar de todo el dolor. «Yo ya sé que no me equivoqué», dijo ella. «No tienes que demostrarle nada a nadie». «Pero yo sí», respondió él, y había una firmeza en su voz que ella nunca había escuchado antes. «No por ellos, por mí, por ti, por el futuro que vamos a tener». Se quedaron abrazados hasta que el sueño llegó, agotados emocional y físicamente. Pero en medio de la madrugada, Natalia despertó con Alejandro moviéndose inquieto a su lado. Estaba teniendo una pesadilla, murmurando palabras incomprensibles. «Alejandro, despierta», lo sacudió suavemente. Él abrió los ojos de repente, respirando pesadamente. «Lo siento, solo que…» se pasó las manos por el rostro. «Soñé que habías renunciado a mí, que tu familia te había convencido de anular el matrimonio». «Eso nunca va a pasar», aseguró Natalia, besándole la frente. «Nunca». Pero mientras decía eso, una pequeña parte de ella se preguntaba si realmente podría soportar la presión, si el amor que sentía sería lo suficientemente fuerte para enfrentar años, quizás décadas, de rechazo y prejuicio. A la mañana siguiente, domingo, fueron al mercado a hacer las compras de la semana. El presupuesto era ajustado. Alejandro ganaba 1,400 pesos como conserje del edificio comercial en el centro histórico, y Natalia obtenía alrededor de 2,000 de la pequeña tienda de telas que estaba en Iztapalapa, en el mismo edificio donde vivían sus padres. «No podemos comprar esto», dijo Alejandro, quitando una caja de chocolate que Natalia había puesto en el carrito. «No este mes». «Pero es nuestro primer desayuno como pareja», protestó ella. «Lo sé, amor, pero necesitamos ahorrar dinero». Él dudó antes de continuar. «Natalia, tengo que decirte algo». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué?» «La renta subió. El dueño del departamento avisó el viernes. Va a aumentar 200 pesos a partir del mes que viene». 200 pesos, un número que parecía pequeño, pero que hacía una gran diferencia en el presupuesto ajustado que tenían. «Podemos hacerlo», dijo Natalia tratando de sonar confiada. «Voy a trabajar más horas en la tienda. Puedo abrir los sábados también». «Ya trabajas demasiado», murmuró Alejandro. «No es justo. El matrimonio es compartir todo, incluso las dificultades». Ella sonrió. «Vamos a arreglárnosla». Pero cuando llegaron a casa y empezaron a organizar las compras modestas que hicieron, Natalia sintió el peso de la realidad. El departamento era minúsculo, cuarto, sala y cocina americana, todo junto. El baño tenía filtraciones y el calentador solo funcionaba en días de suerte. Los muebles eran viejos, donados por la vecina del piso de arriba cuando se mudó. Era tan diferente de la casa donde Natalia creció. No es que su familia fuera rica, pero había comodidad. 3 cuartos, sala espaciosa, patio donde jugaba de niña. Su mamá siempre hablaba con orgullo de cómo lograron comprar esa casa, fruto de años de trabajo duro de su padre biológico antes de que se fuera. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro notando su expresión distante. «En nada importante». Ella negó con la cabeza. «¿Vemos una película?». Se acomodaron en el sofá pequeño, compartiendo una cobija vieja que tenía agujeros, y encendieron el televisor de tubo que Alejandro compró usado. Pero Natalia apenas prestaba atención a la película. Su mente estaba en otro lado, imaginando cómo sería su vida de ahora en adelante. Su teléfono sonó. Era su mamá. Natalia dudó antes de contestar.
Bueno, Natalia, soy tu mamá. La voz de doña Rosa sonaba cansada. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre lo de ayer. Sobre todo. Hubo una pausa larga. ¿Puedes venir a casa mañana? De preferencia, sola. Natalia miró a Alejandro, quien fingió no estar prestando atención, pero ella sabía que había escuchado. Mamá, lo que tengas que decir puedes decirlo delante de Alejandro. Es mi esposo. Por favor, Natalia. Solo esta vez, es importante. Algo en el tono de voz de su mamá hizo que Natalia accediera, en contra de su propio instinto. Está bien, mañana después de comer. Cuando colgó, Alejandro la miró fijamente. No tienes que ir. Lo sé, pero es mi mamá. Natalia suspiró. ¿Quién sabe? Igual solo necesita desahogarse. Después de que saque todo, tal vez las cosas mejoren. Alejandro no dijo nada, pero su silencio hablaba por sí solo. No lo creía, y en el fondo, Natalia tampoco. El lunes llegó gris y lluvioso, combinando perfectamente con el humor de Natalia. Fue a casa de sus padres en camión, ya que Alejandro había llevado su bicicleta al trabajo. El viaje duró 40 minutos, tiempo suficiente para que ensayara mentalmente todos los argumentos que usaría para defender su matrimonio. Doña Rosa la recibió en la puerta con una expresión que Natalia no pudo descifrar. No era enojo ni tristeza exactamente. Era algo peor. Era decepción. Pasa, hija. La casa estaba exactamente como Natalia la recordaba. La misma decoración sencilla pero acogedora. El mismo olor a café y lavanda que a su mamá siempre le gustaba. Pero todo parecía diferente ahora, como si Natalia ya no perteneciera a ese lugar. ¿Y Ricardo?, preguntó sentándose en el sofá. Salió para darme privacidad. Doña Rosa sirvió 2 vasos de jugo. Natalia, pasé toda la noche sin dormir. Yo también. No es fácil para mí aceptar tus decisiones. Su mamá suspiró hondo. Pero eres mi hija, te amo, y por eso mismo necesito ser honesta contigo. Natalia sintió un nudo en el pecho. Conocía ese tono. Era el mismo tono que su mamá usaba cuando iba a dar una mala noticia. ¿Honesta sobre qué? Sobre la realidad que vas a enfrentar. Doña Rosa se sentó a su lado. El amor no paga las cuentas, Natalia. El amor no pone la comida en la mesa. El amor no da seguridad para el futuro. Pero tenemos trabajo, los dos trabajamos. Un trabajo que apenas paga la renta. Su mamá tomó su mano. ¿Y cuándo te embaraces? ¿Cómo van a mantener a un niño con ese ingreso? Vamos a salir adelante. ¿Saldrán? Doña Rosa soltó su mano. Natalia, ¿sabes cuánto cuesta un pañal hoy en día? Leche en polvo, consulta médica. Yo te crié sola después de que tu papá se fue. Sé lo que es pasar necesidad, y no quiero eso para ti. Mamá, por favor, no he terminado. Su mamá levantó la mano. Hice unas llamadas ayer. Hablé con Verónica, esa abogada de la iglesia. Dijo que todavía tienes tiempo de anular el matrimonio. Hay un plazo de 90 días. Natalia se levantó de un salto. ¿Hablas en serio? Sí, y hay más. Doña Rosa también se levantó. Santiago mandó mensaje preguntando por ti. El mundo de Natalia pareció detenerse. ¿Santiago? ¿Qué quiere? Dijo que terminó el noviazgo con la otra muchacha. Dijo que nunca te olvidó, que quiere intentarlo de nuevo. No puedo creer que me estés diciendo esto. Natalia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Al día siguiente de mi boda vienes a hablarme de mi ex. Él cambió, Natalia. Ya está maduro ahora. Tiene su propia clínica, departamento nuevo en Polanco. Puede darte todo lo que mereces. Yo no quiero nada de él. Yo quiero a Alejandro. Tú crees que quieres, corrigió doña Rosa, pero es solo pasión, se te va a pasar, y cuando pase te vas a ver atrapada en un matrimonio infeliz, viviendo en un departamento miserable, matándote de trabajar. Natalia agarró su bolsa, con las manos temblando de rabia y dolor. Me voy. Natalia, espera. No. Ella enfrentó a su mamá. Vine aquí pensando que querías disculparte, que querías apoyarme, pero todo lo que quieres es convencerme de que renuncie a mi matrimonio. Bueno,
Eso no va a pasar. Nunca. Salió dando un portazo, bajó las escaleras corriendo y solo se detuvo cuando estuvo lejos de esa casa. Entonces se derrumbó en llanto, sentada en una parada de camión, sin importarle las personas que pasaban y la miraban con curiosidad. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, encontró a Natalia acostada en la cama, todavía vestida. ¿Qué pasó? Se sentó a su lado, tocando suavemente su rostro. Natalia contó todo. Cada palabra que dijo su mamá, cada argumento que usó, la mención de Santiago. Alejandro escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Tienes razón en una cosa», dijo él cuando Natalia terminó. «¿Qué?» «No tenemos las condiciones para darles una buena vida a nuestros hijos. Ahora no». Él evitó mirarla. «Tal vez tu mamá tenga razón. Tal vez te merezcas algo mejor». «No digas eso». Natalia sostuvo su rostro, obligándolo a mirarla. «No dejes que te metan ideas en la cabeza. Vamos a lograrlo, Alejandro, juntos». Pero ella vio la duda en sus ojos, y eso le dolió más que todas las palabras crueles que escuchó en esa reunión. Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia. Natalia intentó enfocarse en el trabajo de la tienda, pero era difícil. La tienda de telas había sido el orgullo de su abuela, quien la construyó desde cero y se la dejó a Natalia cuando se fue. Pero el negocio iba en declive. La gente compraba cada vez menos telas, prefiriendo ropa hecha de las grandes tiendas departamentales. «¿Has pensado en vender?», sugirió Beatriz, su única empleada, una señora de 50 y tantos años, que trabajó con la abuela de Natalia desde el principio. «¿Vender la tienda?» «Nunca». Natalia organizaba unos rollos de tela. «Es la herencia que me dejó mi abuela». «Pero no está dando ganancias, muchacha». Beatriz movió la cabeza. «Estás sosteniendo este negocio a pulso. El mes pasado tuviste que sacar de tu propio bolsillo para pagar la renta del local». Era cierto. Y Natalia no sabía cuánto tiempo podría seguir haciendo eso, especialmente ahora que tenía la responsabilidad de ayudar a Alejandro con los gastos de la casa. «Solo necesitamos una buena estrategia de ventas», argumentó Natalia. «Tal vez una promoción o empezar a vender en línea». «Eso da trabajo, y ya trabajas demasiado». Beatriz la miró con preocupación. «¿Cómo va el matrimonio?» «¿Por qué preguntas?» «Porque tienes cara de quien no duerme bien, y porque escuché los comentarios de las clientas». Natalia sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué comentarios?» Beatriz dudó, luego suspiró. «Que te casaste por desesperación, que estás embarazada y por eso agarraste al primer hombre que apareció, que tu marido es interesado y solo quiere tu dinero». Cada palabra era como una puñalada. Natalia se aferró al estante para no tambalearse. «Nada de eso es cierto. Lo sé, querida, te conozco desde chiquita, pero la gente habla, y esos chismes están dañando el negocio. Tuvimos 3 clientes que cancelaron pedidos esta semana». Natalia sintió ganas de gritar. No bastaba con tener que lidiar con el rechazo de la familia, ahora tenía que aguantar a toda la comunidad juzgando su vida. «Necesito salir un rato», dijo ella, agarrando su bolsa. «¿Te quedas al mando?» «Claro. Anda, respira un poco». Natalia caminó sin rumbo por las calles de Iztapalapa. El barrio donde creció parecía extraño ahora, como si cada esquina guardara recuerdos de una vida que ya no existía. Pasó por la plaza donde solía jugar de niña, por la panadería donde compraba pan con su abuela, por la iglesia donde hizo la primera comunión. Todo cambió. O tal vez ella había cambiado. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. «Necesito contarte algo. Ven a casa cuando puedas». El corazón se le aceleró. Ese tipo de mensajes nunca eran buena noticia. Tomó el camión de regreso a Ciudad Nezahualcóyotl, la ansiedad creciendo cada minuto. Cuando llegó al departamento, Alejandro estaba sentado en el sofá, sosteniendo un sobre blanco. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Natalia tomó el sobre y sacó un papel de adentro. Era una propuesta de trabajo.
Una empresa de limpieza industrial llamada Sistemas Limpiex Industrial estaba ofreciendo una vacante en Ciudad de México, pero no era aquí en la ciudad. Era para trabajar en un proyecto en el interior. ¿El interior? Ella miró a Alejandro confundida. ¿Dónde? En Querétaro. Es un contrato de 6 meses, trabajando en la limpieza de una fábrica grande que se está construyendo. Respiró hondo. El sueldo es de 3,000 pesos al mes, más alojamiento y comida incluidos. 3,000 pesos. Era más del doble de lo que ganaba. ¿Pero vas a tener que vivir allá? Sí. Me quedo 6 meses. Vuelvo cada fin de semana alternado. Tomó su mano. Natalia, con ese dinero podemos ahorrar, hacer un fondo. Puede ser nuestra oportunidad para mejorar. Pero acabamos de casarnos. Las lágrimas ya comenzaban a caer. No podemos estar separados ahora. Lo sé, amor. Yo tampoco quiero. Alejandro también lloraba. Pero no veo otra salida, necesitamos dinero. Tú necesitas dinero para mantener la tienda. Yo necesito demostrar que puedo cuidar de ti. No necesitas demostrar nada. Pero necesito, Natalia. Se levantó, pasándose las manos por el rostro. Escuchaste lo que dice la gente, que soy un interesado, que me casé contigo por dinero. Necesito demostrar que puedo ser un buen esposo, que puedo proveer. ¿Y dejarme sola es ser un buen esposo? Es darte la estabilidad que tu familia tanto dice que yo no puedo darte. Alejandro la abrazó. 6 meses, Natalia. Solo 6 meses. Después vuelvo y vamos a estar mejor. Natalia quería gritar que no, que él no podía irse. Pero cuando miró alrededor del departamento minúsculo, cuando pensó en la renta que había subido, en las cuentas que se acumulaban, en la tienda que se estaba hundiendo, no pudo decir que no. ¿Cuándo tienes que dar la respuesta? Hasta el viernes. Se quedaron abrazados por un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Natalia se preguntaba si podría aguantar 6 meses sola, enfrentando el juicio de todos sin tener a Alejandro a su lado. Alejandro se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta o si simplemente estaba huyendo de las dificultades. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Hablaron hasta tarde, haciendo planes, calculando cuánto podrían ahorrar, soñando con un futuro mejor. Pero debajo de toda esa esperanza había miedo. Miedo de que la distancia los separara. Miedo de que 6 meses se convirtieran en más tiempo. Miedo de que el amor no fuera suficiente para superar todos los obstáculos que tenían por delante. El viernes Alejandro aceptó la propuesta. Empezaría el lunes siguiente. Natalia trató de ser fuerte cuando llegó el día de la partida. Preparó su mochila con ropa y algunos víveres, guardó una foto de los dos en el bolsillo delantero, escribió una nota diciendo cuánto lo amaba. 6 meses pasan rápido, dijo ella, tratando de sonreír mientras esperaban el camión en la central de autobuses. Vuela. Alejandro la abrazó fuerte. Voy a llamar todos los días y voy a volver los fines de semana que pueda. Lo sé. Natalia, mírame. Sostuvo su rostro. Te prometo que voy a hacer que valga la pena. Te prometo que cuando regrese, las cosas van a estar mejor. Ella quiso creerle. Con todas sus fuerzas, quiso creer en esa promesa. El camión llegó. Se besaron por última vez, un beso lleno de desesperación y esperanza mezclados. Entonces, Alejandro subió, encontró su lugar junto a la ventana y le dijo adiós con la mano hasta que el camión desapareció de su vista. Natalia se quedó parada en la central de autobuses por un largo rato, incluso después de que el camión ya se había ido. La gente pasaba a su alrededor, unos despidiéndose de seres queridos, otros llegando de viajes. Todas tenían sus propias historias, sus propios dramas. Pero en ese momento, Natalia sentía como si fuera la única persona solitaria en el mundo entero. Cuando finalmente regresó a casa, el departamento parecía aún más pequeño y vacío. La ropa de Alejandro todavía estaba tirada en la silla. Su olor aún impregnaba las almohadas. Natalia se acostó en la cama de ellos y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Los primeros días sin Alejandro fueron los más difíciles. Natalia intentó mantener la rutina, despertarse temprano,
ir a la tienda, trabajar hasta tarde. Pero todo parecía sin sentido. La tienda seguía teniendo pocos clientes, las cuentas seguían acumulándose, y ahora estaba sola para lidiar con todo. Alejandro llamaba todas las noches, como prometió. Contaba sobre el trabajo en la fábrica, sobre los compañeros que hizo, sobre el alojamiento donde se quedaba, pero Natalia se daba cuenta de que omitía cosas. Lo notaba por el tono de voz, por las pausas largas, por la manera en que cambiaba de tema cuando ella le preguntaba cómo estaba realmente. ¿De verdad estás bien?, insistió ella en una de esas llamadas. Sí, claro. ¿Por qué preguntas? Porque te conozco, Alejandro. Sé cuando no me estás contando algo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Después, un suspiro. Es solo que es muy agotador. Trabajamos 10 horas al día, a veces 12, y el trabajo es pesado, más de lo que esperaba. No tienes que matarte trabajando, dijo Natalia preocupada. Si es demasiado difícil, regresa. No, voy a seguir. La determinación en su voz era inquebrantable. Prometí que valdría la pena. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 semanas después de la partida de Alejandro, Natalia empezó a sentirse mal. Se despertaba con náuseas todas las mañanas, tenía mareos durante el día y ciertas comidas que antes amaba ahora le revolvían el estómago. «Necesitas ir al médico», dijo Beatriz cuando Natalia tuvo que salir corriendo al baño por tercera vez esa mañana. «Debe ser algo que comí, Natalia». Beatriz la miró con esa expresión maternal que siempre tenía. «Te casaste hace un mes. Tu esposo acaba de irse. No estás comiendo bien ni durmiendo bien, pero aún así tienes náuseas y mareos por la mañana. Creo que deberías hacerte una prueba, solo para estar segura». El corazón de Natalia se aceleró. Embarazada. Podía estar embarazada. Lo mismo que toda la familia le había acusado falsamente el día de la boda, podría estar volviéndose realidad ahora. Compró la prueba en la farmacia de camino a casa, con las manos sudando frío mientras pagaba. La dependienta le dio esa mirada de complicidad, como si supiera exactamente la tormenta de emociones que pasaba por la cabeza de Natalia. En el baño diminuto del departamento, Natalia se hizo la prueba. Los 3 minutos de espera parecieron 3 horas. Caminaba de un lado a otro, mirando el reloj a cada segundo, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la vecina del piso de arriba podía oírlo. Cuando por fin miró la prueba, había 2 líneas. Positivo. Natalia se sentó en el piso del baño, sosteniendo la prueba con manos temblorosas. Estaba embarazada. Iba a tener un hijo de Alejandro. Un hijo que sería criado en aquel departamento minúsculo, con dinero contado, con un padre que estaba a kilómetros de distancia, trabajando 10 horas al día. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «¿Y cuando te embaraces? ¿Cómo van a mantener a un niño con ese ingreso?» En su momento, Natalia había respondido con convicción que ellos se las arreglarían. Pero ahora, mirando aquella prueba positiva, ya no estaba tan segura. Necesitaba decírselo a Alejandro. ¿Pero cómo? ¿Por teléfono? ¿Esperar a que volviera el fin de semana? No sabía cuál sería su reacción. Alegría, miedo, pánico. Decidió llamar en ese momento. No podría guardar esa noticia ni un minuto más. «Bueno, amor». La voz de Alejandro sonó cansada. «¿Todo bien? Nunca llamas a esta hora». «Alejandro, necesito contarte algo». Natalia respiró hondo. «Estoy embarazada». Silencio. Un silencio largo, terrible, que hizo que el corazón de Natalia se hundiera. «Alejandro, ¿estás ahí?» «Sí». Él soltó el aire despacio. «¿Estás segura?» «Me hice la prueba ahora. Dio positivo». «Un bebé». Parecía estar hablando más para sí mismo. «Vamos a tener un bebé. ¿Estás enojado?» «¿Enojado?» «No, yo...» Alejandro se detuvo. «Estoy asustado. Apenas podemos pagar las cuentas, y ahora va a haber una boca más que alimentar, pañales, medicinas, todo. Lo sé.
Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Natalia. Sé que no es el momento ideal, pero es nuestro hijo. Su voz se volvió más suave. Natalia, es nuestro hijo. Vamos a arreglárnoslas. Voy a trabajar más. Voy a hacer horas extra. Alejandro, ya trabajas demasiado. Entonces trabajaré aún más. Había determinación en su voz de nuevo. Nuestro hijo no va a pasar necesidad. Te lo prometo. Después de colgar, Natalia se quedó sentada en el piso del baño por un rato más. Embarazada. Iba a ser mamá. A los 28 años, recién casada con un hombre que apenas conocía, viviendo en un departamento minúsculo, con una tienda que apenas daba ganancias y un esposo que estaba a kilómetros de distancia. ¿Cómo había llegado su vida a ese punto? 6 meses atrás, tenía planes. Quería expandir la tienda, tal vez abrir una sucursal. Quería viajar, conocer nuevos lugares. Quería disfrutar algunos años de casada antes de pensar en hijos. Pero la vida no siguió sus planes, y ahora necesitaba lidiar con la realidad que tenía, no con la que había soñado. Al día siguiente, Natalia fue al médico para confirmar el embarazo. El obstetra calculó que tenía alrededor de 6 semanas. El bebé nacería en enero, en 7 meses. Necesitas comenzar el prenatal de inmediato, explicó el médico, un señor de cabello canoso. Vitaminas, análisis, ultrasonidos, y necesitas descansar más. Por lo que me contaste, estás trabajando demasiado. No tengo opción. Siempre hay opción, replicó él. Tu salud y la del bebé deben ser lo primero. Pero ¿cómo podría descansar? La tienda la necesitaba. Las cuentas debían pagarse. No podía simplemente parar todo porque estaba embarazada. Cuando Natalia le contó a doña Rosa sobre el embarazo, la reacción fue exactamente lo que esperaba. Lo sabía. Su madre negó con la cabeza. Sabía que te ibas a embarazar pronto. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a criar a un niño sola? No estoy sola. Tengo a Alejandro. Un esposo que trabaja en otra ciudad, que ves una vez al mes si tienes suerte. Doña Rosa parecía más triste que enojada. Natalia, sigue siendo mi hija, y voy a ayudar con lo que pueda, pero por favor, piensa en pedir el divorcio. Ricardo todavía está interesado, y aceptaría criar al bebé como si fuera suyo. Natalia no respondió. Simplemente se levantó y se fue. Estaba cansada de tener que defender sus decisiones, cansada de escuchar que lo había hecho todo mal. Pero una pequeña parte de ella, una parte que no quería admitir, comenzaba a preguntarse si su madre no tendría razón. Los meses fueron pasando. La barriga de Natalia empezó a notarse, primero discretamente, luego cada vez más evidente. Las clientas de la tienda hacían comentarios, algunas amables, otras no tanto. «Felicidades por el bebé», dijo una clienta antigua. «Su esposo debe estar muy feliz». «Lo está», respondió Natalia forzando una sonrisa. «¿Él está aquí en la ciudad?» «No, está trabajando en el interior». «Ah». El tono de la mujer cambió. «Entonces usted está pasando el embarazo sola». «Qué difícil». Era difícil, más difícil de lo que Natalia hubiera imaginado. Las náuseas no desaparecieron después del primer trimestre como el médico le dijo que sucedería. Continuaron, fuertes y debilitantes. Hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama. Beatriz fue un ángel durante ese tiempo. Asumió más responsabilidades en la tienda, llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Hacía entregas que Natalia no tenía fuerzas para hacer. «Deberías quedarte en casa descansando», decía Beatriz cada semana. «No es saludable trabajar en ese estado. Pero la tienda va a sobrevivir. Tú eres más importante». Beatriz la abrazaba. «Tu abuela se preocuparía si te viera así». La mención de la abuela siempre hacía llorar a Natalia. Extrañaba tanto a esa mujer fuerte que la crió, que le enseñó todo sobre telas y sobre la vida. Su abuela habría sabido exactamente qué hacer en esta situación. Le habría dado el consejo correcto, el apoyo necesario. Alejandro volvía cuando podía, pero no era suficiente. Llegaba cansado con ojeras profundas, las manos callosas y lastimadas del trabajo pesado. Pasaban el fin de semana juntos,
tratando de compensar el tiempo perdido, pero siempre parecía haber una distancia entre ellos ahora. ¿Cómo estuvo el mes?, preguntaba él acariciando la barriga que crecía. Difícil. Natalia no veía sentido en mentir. Las náuseas no paran y siempre estoy cansada. ¿Estás comiendo bien? Estoy intentando, pero casi todo me da náuseas. ¿Y la tienda va bien? Natalia dudaba antes de responder. La verdad era que la tienda iba mal, muy mal. Las ventas habían caído a la mitad en los últimos 3 meses. Tuvo que reducir el horario de Beatriz para ahorrar, y aún así apenas podía pagar la renta del local. Va tirando, mentía ella. Nos las arreglamos. Alejandro parecía no creerle, pero no presionaba. Él tenía sus propias preocupaciones. Natalia notaba cómo cojeaba a veces, cómo hacía muecas al sentarse. Pero cuando ella preguntaba, él decía que no era nada, solo el cansancio del trabajo. La verdad que Alejandro escondía de ella era que se había lastimado en el trabajo. Una lesión en la espalda causada por cargar peso excesivo. Su jefe le dio la opción: o seguía trabajando con el dolor, o lo despedían y lo reemplazaban. Alejandro eligió continuar. Tomaba analgésicos para aguantar. Escondía el dolor cuando hablaba con Natalia. Fingía que todo estaba bien, porque había hecho una promesa el día de la boda. Prometió que demostraría su valía, y iba a cumplir esa promesa, sin importar el costo. En el 5.º mes de embarazo de Natalia, la tienda finalmente quebró. Ya no podía pagar la renta, ya no podía mantener a Beatriz, ya no podía fingir que las cosas iban a mejorar. «Lo siento mucho», le dijo a Beatriz, llorando mientras entregaba el último sueldo de la empleada. Lo intenté tanto». «Lo sé, querida, lo sé». Beatriz la abrazó. «Hiciste más de lo que podías. A veces las cosas simplemente no salen bien, y no es culpa de nadie». Pero Natalia se sentía culpable. Esa tienda era la herencia de su abuela. Representaba años de trabajo duro, de sacrificio, de sueños, y Natalia había dejado que todo se fuera al agua. Cuando Alejandro se enteró, quiso regresar de inmediato. «No», dijo Natalia al teléfono, «tienes que quedarte ahí. Necesitamos tu sueldo ahora más que nunca». «Pero estás sola, embarazada, sin trabajo. Voy a buscar otro empleo, voy a arreglármelas». «¿Con 6 meses de panza? ¿Quién te va a contratar?» Tenía razón. Natalia envió currículos a decenas de lugares, tiendas, oficinas, hasta restaurantes. Nadie quiso contratarla. Embarazada y sin experiencia reciente fuera del negocio familiar, no resultaba atractiva para ningún empleador. El dinero empezó a acabarse. Primero atrasó la renta, luego atrasó el recibo de la luz. El refrigerador se fue vaciando cada vez más, y Natalia se vio teniendo que elegir entre comer bien o pagar las cuentas. «Natalia, necesitas aceptar ayuda», dijo Beatriz cuando fue a visitarla y vio el estado del departamento. «Déjame darte algo de dinero». «No puedo aceptar. Tú tienes tus propias cuentas. Entonces acepta lo de tu mamá. Sé que pelearon, pero ella es tu mamá. Ella va a querer ayudar». Natalia sabía que Beatriz tenía razón, pero la idea de ir con su mamá, de admitir que había fallado en todo, de escuchar «te lo advertí», era demasiado para ella. Pero cuando llegó el 7.º mes de embarazo y Natalia ya no tenía dinero ni para comprar comida, no le quedó de otra. Con el orgullo herido y el corazón partido, fue a casa de sus padres. Doña Rosa abrió la puerta y su expresión pasó de sorpresa a preocupación al ver el estado de su hija. Natalia estaba demasiado flaca para una mujer embarazada, tenía ojeras profundas y su ropa estaba vieja y gastada. «Dios mío, Natalia», su mamá la jaló hacia adentro. «Pasa, pasa». «Mamá, yo...» Natalia intentó hablar, pero las palabras no salían. «Necesito ayuda». Y entonces se derrumbó. Se lo contó todo. Sobre la tienda que quebró, sobre el dinero que se acabó, sobre la dificultad de encontrar empleo, sobre los días en que todo lo que comía era pan con mantequilla porque era lo único que había. Contó sobre la soledad, sobre despertarse todas las noches con miedo al futuro, sobre no saber cómo iba a criar a un hijo en esas condiciones. Doña Rosa lloró junto con ella. Luego preparó un plato de comida y observó a Natalia comer, como hacía cuando era niña,
y volvía de la escuela con hambre. «Te vas a quedar a vivir aquí», dijo doña Rosa cuando Natalia terminó de comer. «Ya no acepto un no como respuesta. Mamá, no puedo». «Sí puedes y lo harás. Necesitas ayuda y yo soy tu mamá. Es mi deber cuidarte». Tomó la mano de Natalia. «Y antes de que digas algo, no es caridad, es familia. Te quedas aquí hasta que Alejandro regrese, hasta que se estabilicen. ¿Y Ricardo? Ricardo va a tener que aceptarlo». Doña Rosa tenía esa expresión determinada que Natalia conocía bien. «Tú eres mi hija. Vienes antes que cualquier otra persona». Natalia se mudó de vuelta a casa de su mamá ese mismo día. El departamento en Ciudad Nezahualcóyotl fue devuelto al propietario, y las pocas pertenencias que tenían fueron guardadas en la cochera de la casa de doña Rosa. Alejandro quedó devastado cuando lo supo. «Fallé contigo», dijo él con la voz entrecortada por la emoción. «Te prometí que te iba a cuidar, y mira dónde estás. De vuelta en casa de tu mamá porque no puedo mantener a mi propia familia». «No es tu culpa, tuvimos mala suerte con la tienda, con...» «Sí es mi culpa», lo interrumpió Alejandro. «Debí haberme quedado en Ciudad de México. Debí haber buscado otra forma de ganar más dinero. No debí haberte dejado sola». «Alejandro, ya, deja de culparte». Natalia también lloraba. «Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. A veces lo mejor no es suficiente». Pero Alejandro no aceptaba esa respuesta. Para él, un hombre que no lograba mantener a su propia familia no era un hombre de verdad. Y eso lo corroía por dentro, lenta y dolorosamente. Vivir en casa de su mamá no era fácil. Doña Rosa intentaba ser servicial, pero había tensión constante. Ricardo apenas le hablaba a Natalia, dejando claro que no era bienvenida allí. Y había comentarios sutiles, recordatorios constantes de que había fallado. «Si te hubieras quedado con Santiago», comenzó doña Rosa un día. «No, mamá, por favor, no vayamos por ese camino. Solo digo que no estarías en esta situación si hubieras tomado decisiones diferentes. Amo a Alejandro. Esa decisión no la cambiaría aunque pudiera. El amor no está haciendo frente a las cuentas», replicó Ricardo pasando por la cocina. «El amor no pone comida en la mesa». Natalia apretó los puños, luchando contra las ganas de responder. Pero estaba ahí por necesidad. No tenía derecho a discutir con las personas que le estaban dando refugio. El bebé seguía creciendo dentro de ella. En el 8º mes, Natalia finalmente descubrió que era un niño. Alejandro no pudo estar presente en el ultrasonido, pero ella lo llamó inmediatamente después. «Es un niño», anunció ella, intentando poner alegría en su voz. «Vamos a tener un hijo, Alejandro». «Un niño». Podía oír la emoción en su voz. «¿Cómo lo vamos a llamar?», pensé en Mateo. «¿Te gusta?» «Mateo». Alejandro repitió el nombre. «Es perfecto. Nuestro Mateo». Hablaron sobre el bebé, sobre cómo sería cuando naciera, sobre los planes que tenían. Era más fácil enfocarse en el futuro que en el presente doloroso que vivían. 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, Alejandro consiguió un descanso de 4 días y regresó a la Ciudad de México. Natalia apenas lo reconoció cuando bajó del autobús. Había adelgazado al menos 10 kilos, tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y sus manos estaban cubiertas de callos y pequeñas cicatrices. «Dios mío, Alejandro». Ella tocó su rostro. «¿Qué te pasó?» «Trabajo pesado». Él intentó sonreír. «Pero vale la pena. Mira». Sacó un sobre del bolsillo. «Logré ahorrar 12,000 pesos. 12,000 pesos. Era más dinero del que Natalia había visto junto en los últimos meses, pero el costo estaba estampado en el rostro de su esposo. «Te estás matando». Las lágrimas comenzaron a caer. «No puedes seguir así. Puedo y voy a hacerlo, hasta que consiga lo suficiente para que empecemos de nuevo». Él tocó su vientre grande. «Nuestro hijo va a nacer, y quiero tener las condiciones para cuidarlo bien». Esa noche, acostados juntos en la habitación de huéspedes de la casa de doña Rosa, hablaron en voz baja. «Te extraño», susurró Natalia. «Que estemos juntos, despertar a tu lado, compartir el día». «Yo también». Alejandro acariciaba su vientre suavemente.
Pero va a mejorar. Te prometo que va a mejorar. ¿Cuántas promesas había hecho ya? ¿Cuántas había roto, incluso sin querer? Natalia quería creer, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mateo nació en una mañana fría de enero, 3 días antes de la fecha prevista. Las contracciones comenzaron a las 4 de la mañana, y a las 2 de la tarde ya estaba allí, pequeño y perfecto, con los ojos oscuros de su padre y un llanto fuerte que llenó la habitación del hospital. Alejandro no pudo estar presente. Estaba en Querétaro a 5 horas de distancia. Cuando Natalia llamó avisando que estaba en labor de parto, él intentó tomar un autobús de inmediato, pero su jefe no lo dejó. «O te quedas o pierdes el trabajo», dijo el hombre fríamente. «Elige». Alejandro eligió el trabajo, porque sin el trabajo no podría mantener al hijo que estaba naciendo. Pero esa elección lo quebró por dentro de una manera que ninguna lesión física podría hacer. Doña Rosa se quedó con Natalia durante toda la labor de parto. Sostuvo la mano de su hija, secó su sudor, susurró palabras de aliento, y cuando Mateo finalmente nació, ella lloró. «Es hermoso», dijo doña Rosa mirando a su nieto, «igualito a su papá». Era verdad. Mateo tenía la piel oscura de Alejandro, su nariz, sus labios. Era una copia en miniatura del padre que no pudo estar allí para conocerlo. Alejandro solo pudo llegar al hospital al día siguiente, después de tomar un autobús de madrugada. Entró al cuarto casi corriendo, el miedo reflejado en su rostro, y se detuvo al ver a Natalia en la cama, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en cobijas. «Ven aquí», dijo Natalia, sonriendo entre lágrimas. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que aquello fuera un sueño y despertara. Natalia puso a Mateo en sus brazos y Alejandro miró a su hijo por primera vez. Las lágrimas rodaron sin control por el rostro de Alejandro. Miraba a ese bebé diminuto, esa vida que había ayudado a crear, y sintió un amor tan intenso que dolía. «Hola, Mateo», susurró. «Hola, mi hijo. Perdona que papá no haya estado aquí cuando naciste. Perdón por todo». «Deja de pedir perdón», dijo Natalia suavemente. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Pero no era solo eso lo que importaba. Alejandro lo sabía. Un padre debería estar presente en el nacimiento de su hijo. Un padre debería poder dejarlo todo y correr cuando su familia lo necesitara. Pero Alejandro no tenía ese lujo. Era rehén de un trabajo que lo mataba poco a poco, atrapado en un ciclo de trabajo y supervivencia. Estuvo 3 días en Ciudad de México, 3 días preciosos en los que conoció a su hijo, en los que ayudó a Natalia con las primeras noches difíciles, en los que intentó ser el padre y esposo que quería ser, pero al tercer día tuvo que regresar a Querétaro. «No quiero que te vayas», dijo Natalia cuando se despedían en la central de autobuses. «Mateo necesita a su papá». «Lo sé». Alejandro besó la frente de su hijo, que dormía en los brazos de Natalia. «Pero también necesita un papá que pueda mantenerlo. Dame unos meses más, por favor». «Unos meses», repitió Natalia, y esas palabras sonaron como una sentencia de cárcel. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Natalia. Cuidar sola de un recién nacido era agotador. Mateo se despertaba cada 2 horas para mamar, lloraba constantemente, y Natalia apenas tenía tiempo para bañarse y mucho menos para descansar. Doña Rosa ayudaba cuando podía, pero ella tenía su propio trabajo como maestra y no podía estar disponible todo el tiempo. Ricardo prácticamente ignoraba la existencia del bebé, quejándose del ruido y dejando claro que esa situación no podía durar para siempre. «¿Cuánto tiempo más va a estar aquí?», escuchó Natalia preguntarle a doña Rosa una noche. «Hasta que se estabilice». «Rosa, ya van 2 meses. No podemos seguir manteniéndola a ella y al bebé indefinidamente. Nosotros también tenemos cuentas. Ella es mi hija, y yo soy tu esposo, y te estoy diciendo que esto no puede continuar». Natalia, que estaba en el cuarto tratando de hacer dormir a Mateo, sintió el corazón apretado.
Ricardo tenía razón. No podían quedarse allí para siempre. Pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a nadie más que a su madre y al marido que estaba lejos. Llamó a Alejandro esa noche, después de que todos se hubieran dormido. «No podemos seguir así», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Ricardo quiere que nos vayamos, y lo entiendo. Estamos abusando de su hospitalidad». «2 meses más», pidió Alejandro. «Dame 2 meses más y habré ahorrado lo suficiente para rentar un lugar nuestro. No será grande, pero será nuestro». «Alejandro, Mateo tiene 2 meses. No conoce a su papá. Crece un poco cada día, y tú te lo estás perdiendo todo». «¿Crees que no lo sé?» Su voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Crees que no me duele saber que mi hijo está creciendo sin mí? Pero, ¿qué quieres que haga, Natalia? ¿Dejarlo todo y volver sin tener cómo mantenerlos? No sé lo que quiero». Natalia lloraba en silencio. «Solo sé que esto no está funcionando. Nosotros no estamos funcionando». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Quieres separarte?», preguntó Alejandro, la voz casi un susurro. «¿Eso es lo que dices?» «No, sí, no sé». Natalia se pasó la mano por el cabello frustrada. «Ya no sé nada, Alejandro. Solo sé que estoy cansada. Cansada de luchar, cansada de fingir que todo está bien, cansada de criar a nuestro hijo sola. No estás sola, yo estoy aquí». «Pero no estás», explotó Natalia. «Estás en Querétaro, yo estoy en Ciudad de México. No estás aquí cuando Mateo llora toda la noche. No estás aquí cuando no tengo fuerzas ni para bañarme. No estás aquí». Alejandro no respondió. Natalia podía oír su respiración pesada, cargada de emoción. «Lo siento mucho», dijo por fin. «Lo siento por no ser el esposo que te mereces, por no ser el padre que Mateo necesita. Pero lo estoy intentando, Natalia. Te juro que lo estoy intentando». «Lo sé». Natalia se secó las lágrimas. «Sé que lo intentas, pero intentar no está siendo suficiente». Después de colgar, Natalia se quedó despierta durante horas, sosteniendo a Mateo que dormía tranquilamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Miraba ese rostro perfecto y se preguntaba qué tipo de vida le estaba dando, qué tipo de ejemplo estaba siendo. A la mañana siguiente, su madre tocó la puerta del cuarto. «¿Puedo pasar?» «Claro». Doña Rosa se sentó en la orilla de la cama, mirando a Mateo que aún dormía. «Escuché su conversación anoche». Natalia cerró los ojos, avergonzada. «Lo siento, sé que necesitamos salir de aquí». «No es por eso». Su madre tomó su mano. «Natalia, sé que no fui justa contigo. Desde el principio, solo veía lo que estabas perdiendo, no lo que estabas ganando». «Mamá, déjame terminar». Doña Rosa respiró hondo. «Alejandro puede no tener dinero, puede no tener estudios, puede no tener todo lo que soñé para tu esposo, pero te ama. Lo vi en la forma en que te mira, en la forma en que sostuvo a Mateo por primera vez. Los ama. A veces el amor no es suficiente». «No, no lo es». Su madre asintió. «Pero es un comienzo, y si se rinden ahora, pasarán el resto de sus vidas preguntándose si pudo haber funcionado». «¿Cambiaste de opinión? ¿No querías que me separara de él?» «Sí quería, pero verte estos últimos meses, ver cuánto sufres sin él, me hizo darme cuenta de que estaba equivocada». Doña Rosa apretó su mano. «Necesitan una oportunidad de verdad. Vivir juntos, criar a Mateo juntos, construir algo juntos. ¿Pero cómo? No tenemos dinero ni para rentar un lugar». «Yo voy a ayudar». Su madre se levantó, decidida. «Voy a dar el dinero para el depósito de la renta, y ustedes me pagan cuando puedan, sin prisa. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Alejandro tiene que regresar, tiene que buscar trabajo aquí en Ciudad de México, estar cerca de ustedes. De nada sirve que yo dé dinero si él va a seguir lejos». Natalia pensó en eso. ¿Aceptaría Alejandro? Volver a Ciudad de México significaba dejar el trabajo bien pagado en Querétaro, empezar de cero otra vez. Significaba menos dinero, pero más presencia. ¿Valía la pena ese cambio? «Voy a hablar con él», dijo Natalia. La conversación ocurrió esa misma noche.
Natalia explicó la propuesta de su madre y esperó la reacción de Alejandro. ¿Quieres que regrese?, preguntó él, y había esperanza en su voz. Quiero. Mateo necesita a su papá. Yo necesito a mi esposo. Necesitamos intentarlo de verdad, viviendo juntos, siendo una familia de verdad. Pero el dinero... Nos arreglaremos con el dinero. Siempre lo hacemos. Natalia sintió una nueva determinación crecer dentro de ella. Pero no nos arreglaremos con la distancia. No nos arreglaremos con que te pierdas los primeros años de nuestro hijo. Alejandro guardó silencio por un largo tiempo. Entonces finalmente dijo: Está bien, regreso. Mañana renuncio y vuelvo al final de la semana. ¿En serio? Natalia apenas podía creerlo. En serio. Tienes razón. Necesitamos estar juntos. No importa cuánto ganemos si no nos tenemos el uno al otro. Esa noche, por primera vez en meses, Natalia durmió tranquila. Había esperanza otra vez. Quizás pequeña, quizás frágil, pero estaba allí. Alejandro regresó un viernes lluvioso de marzo. Trajo sus pocas cosas en una mochila vieja y 15,000 pesos ahorrados durante los 9 meses que pasó en Querétaro. Era menos de lo que esperaba, pero era un comienzo. Encontraron un departamento pequeño en Capón Redondo, zona sur de Ciudad de México. 2 cuartos, cocina minúscula, baño que necesitaba reparación. Pero era de ellos. Con el dinero que doña Rosa prestó y los ahorros de Alejandro, lograron pagar 3 meses de renta por adelantado y comprar lo básico de muebles. No es mucho, dijo Alejandro mirando alrededor del departamento vacío. Pero es nuestro. Es perfecto, respondió Natalia, y realmente lo creía. Los primeros meses viviendo juntos fueron una adaptación. Alejandro buscaba trabajo durante el día mientras Natalia cuidaba a Mateo. Por la noche compartían las tareas del bebé, cada uno haciendo un turno para que el otro pudiera dormir. El dinero era justo. Alejandro consiguió un empleo como conserje en un condominio residencial, ganando 1,600 pesos. Natalia empezó a hacer costuras en casa, pequeñas reparaciones y ajustes que los vecinos necesitaban. Juntos, apenas lograban pagar las cuentas. Pero había algo diferente ahora. Había alegría. Alejandro se despertaba cada mañana y veía a su hijo a su lado. Participaba en los baños, las tomas, los cambios de pañales. Veía cada sonrisa, cada nuevo sonido que Mateo hacía. «Mira, Natalia», la llamó Alejandro un día emocionado. «Agarró mi dedo. Solo. Mira la fuerza que tiene». Natalia sonrió, viendo la alegría genuina en el rostro de su esposo. Eso valía más que cualquier dinero. Pero la vida no era fácil. Hubo días en que no tenían qué comer, días en que tuvieron que elegir entre comprar pañales o comida, días en que Natalia lloraba escondida en el baño porque no sabía cómo iba a pagar la cuenta de la luz. Una noche, cuando Mateo tenía 6 meses, Alejandro llegó a casa con una expresión extraña en el rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Natalia, con el corazón ya acelerado por el miedo a otra mala noticia. «Pasó algo en el trabajo hoy». Alejandro se sentó en el sillón, pasándose las manos por el rostro. Uno de los residentes perdió la alianza de matrimonio en el drenaje del lavabo. Era una alianza carísima, llena de diamantes. Estaba desesperado. Y logré recuperarla. Tuve que desarmar toda la tubería. Fue un trabajo terrible, duró 3 horas. Pero lo logré. Alejandro la miró. Quiso darme una propina. 500 pesos, Natalia. 500 pesos. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par. 500 pesos era casi 1/3 del salario de Alejandro. Eso es maravilloso. Podemos pagar la cuenta de luz atrasada, comprar pañales para todo el mes. No la acepté, la interrumpió Alejandro. Natalia se quedó sin palabras por un momento. ¿No la aceptaste? ¿Por qué? Porque no parecía correcto. Me estaba pagando por hacer eso. La propina no era necesaria. Solo hice mi trabajo. Alejandro negó con la cabeza. Pero insistió tanto que al final la acepté, solo que en lugar de quedarme con el dinero, se lo di al portero. A Juan Carlos, ese señor de 70 años que trabaja 12 horas al día y gana menos que yo.
Natalia no sabía si reír o llorar. Estaban desesperados por dinero y Alejandro había dado 500 pesos a otra persona. Alejandro, necesitamos ese dinero. Lo sé, pero Juan Carlos lo necesita más. Tiene a su esposa enferma, 3 hijos que mantener y el nieto que vive con él porque su hija no puede cuidarlo. Alejandro le tomó la mano. Vamos a salir adelante, Natalia, siempre lo hacemos, pero no podía quedarme con ese dinero sabiendo que hay gente que lo necesita más que nosotros. Era frustrante, era desesperante, pero al mismo tiempo Natalia sentía orgullo del hombre que había elegido. Podía no tener dinero, pero tenía carácter, y el carácter era algo que ningún dinero compraba. Eres un hombre demasiado bueno para este mundo, dijo ella abrazándolo. Solo intento hacer lo correcto. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Natalia se quedó despierta pensando. Necesitaban más dinero, necesitaban encontrar una manera de mejorar la situación. ¿Pero cómo? Ya no tenía la tienda, no tenía formación en otra área, y con un bebé pequeño, sus opciones eran limitadas. Entonces tuvo una idea loca, tal vez, pero era todo lo que tenía. A la mañana siguiente, Natalia fue a casa de su madre. Necesito un favor, le dijo a doña Rosa. Un favor grande. ¿Qué necesitas? Quiero que cuides a Mateo algunas horas al día. Voy a volver a estudiar. Doña Rosa pareció sorprendida. ¿Estudiar? ¿Estudiar qué? Diseño de moda. Siempre fue un sueño mío, pero en su momento estudié administración porque parecía más práctico. Natalia respiró hondo. Hay un curso técnico cerca de aquí, son 6 meses. Si lo hago, puedo trabajar en costura profesional, crear mis propias piezas, tal vez hasta abrir un pequeño taller. Pero eso cuesta dinero. ¿Cómo vas a pagarlo? El curso ofrece beca para madres de bajos recursos. Ya me informé. Cumplo con los requisitos. Natalia miró a su madre con determinación. Sé que es pedir mucho, pero necesito intentar hacer algo. No podemos seguir solo sobreviviendo. Doña Rosa pensó por un momento, luego sonrió. Claro que cuido de mi nietecito. Abrazó a su hija. Estoy orgullosa de ti, Natalia. De verdad. Esas palabras hicieron más por Natalia de lo que cualquier dinero podría hacer. Finalmente, después de meses de rechazo y desaprobación, su madre estaba orgullosa de ella. Natalia consiguió la beca y empezó el curso 2 semanas después. Era agotador. Se levantaba temprano. Dejaba a Mateo con su madre. Iba a clase, volvía al final de la tarde, cuidaba al bebé. Y cuando Alejandro llegaba del trabajo, ella aún se quedaba despierta hasta tarde estudiando y practicando. Pero por primera vez en mucho tiempo, Natalia sentía que estaba haciendo algo por ella misma. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo, un futuro, una posibilidad. Alejandro la apoyaba en todo. Los días en que Natalia llegaba exhausta de las clases, él asumía todas las tareas de la casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de Mateo. Y los fines de semana, cuando Natalia necesitaba hacer trabajos del curso, él llevaba al bebé a pasear al parque, dándole el tiempo y el silencio necesarios. Vas a lograrlo, le decía siempre. Yo creo en ti. Y por primera vez, Natalia también empezaba a creer en sí misma. Los meses fueron pasando. Mateo crecía rápido, cada día trayendo algo nuevo. Primero la sonrisa, luego la risa, luego empezó a rodar, a sentarse, a gatear. Alejandro y Natalia documentaban cada momento, tomando fotos con un celular viejo, guardando cada recuerdo precioso. La relación entre ellos también cambiaba. Las dificultades, en lugar de separarlos, los estaban uniendo más. Aprendieron a comunicarse mejor, a compartir las responsabilidades, a apoyarse en los momentos difíciles. Hubo una noche en que Alejandro llegó particularmente cansado del trabajo. Natalia estaba en la mesa, rodeada de telas y dibujos, trabajando en un proyecto del curso. Mateo dormía en el cuarto. ¿Comiste?, preguntó ella cuando él entró. Todavía no. Voy a hacer algo rápido. Déjame hacerlo a mí. Natalia comenzó a levantarse,
pero Alejandro la detuvo. No, quédate. Estás en medio del trabajo. Besó la parte superior de su cabeza. Yo me arreglo. Natalia lo observó ir a la cocina y empezar a preparar algo sencillo. En ese momento se dio cuenta de lo afortunada que era. No suerte material, no suerte financiera, sino suerte de tener un compañero de verdad, alguien que la apoyaba, que luchaba a su lado, que no se rendía. «¿Alejandro?» lo llamó. «Te amo». Él se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró, una sonrisa apareciendo en su rostro cansado. «Yo también te amo, tanto que a veces duele. Vamos a lograrlo, ¿verdad?», preguntó Natalia, una pregunta que hacía constantemente, como si necesitara reafirmación. «Ya lo logramos». Alejandro se acercó, agachándose a su lado. «Míranos, Natalia. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas, tenemos comida, tenemos un hijo hermoso y saludable. Puede que no sea mucho, pero es más de lo que mucha gente tiene». Tenía razón. En algún momento, en medio de toda la lucha y dificultad, habían dejado de contar sus bendiciones y comenzaron solo a contar sus carencias. «Tiene razón». Natalia sostuvo su rostro. «Ya tenemos todo lo que importa». Esa noche, después de cenar una cena sencilla y acostarse juntos en el colchón delgado, que era todo lo que podían pagar, hablaron hasta tarde. Sobre sueños, sobre miedos, sobre el futuro que querían construir para Mateo. «Quiero que crezca sabiendo que no nos rendimos», dijo Alejandro. «Quiero que sepa que incluso cuando todo parecía imposible, seguimos luchando. Y quiero que sepa que el amor es más que palabras bonitas», añadió Natalia. «Es despertarse cada día y elegir quedarse, elegir luchar, elegir construir juntos». «Vamos a ser buenos padres», afirmó Alejandro. «Ya lo somos». Natalia terminó el curso de diseño de moda en el primer lugar de la clase. El día de la graduación, Alejandro pidió permiso en el trabajo para estar presente y doña Rosa llevó a Mateo, que ya tenía 8 meses y era el niño más ruidoso del público. «Estamos muy orgullosos de nuestra hija Natalia Guzmán», anunció el profesor. «Ella no solo demostró talento excepcional, sino también una dedicación que inspiró a toda la clase. ¡Felicidades, Natalia!». Cuando subió al escenario para recibir el certificado, Natalia miró al público y vio a Alejandro aplaudiendo de pie, con los ojos brillando de orgullo. Vio a su madre llorando y sonriendo al mismo tiempo, y vio a Mateo en los brazos de su abuela, sin entender nada, pero aplaudiendo porque veía a todos haciendo lo mismo. En ese momento, Natalia sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada dificultad, cada momento en que pensó en rendirse. Todo la llevó hasta ahí. Después de la graduación, uno de los profesores se acercó a ella. «Natalia, tienes mucho talento», le dijo. «¿Has pensado en trabajar profesionalmente?». «Claro, pero aún no sé cómo empezar. No tengo capital para abrir un taller y...». «No hace falta». El profesor sonrió. «Tengo un conocido que trabaja con moda a medida. Está buscando a alguien para ayudar en su taller. No es mucho dinero al principio, pero es experiencia valiosa. ¿Quieres que te recomiende?». «Sí», respondió Natalia sin dudar. «Por favor». Una semana después, Natalia empezó a trabajar en el taller de Francisco Herrera, un sastre de 50 y tantos años que atendía a una clientela fiel en la zona oeste de la Ciudad de México. Era exigente, perfeccionista, pero justo, y él vio en Natalia el mismo potencial que el profesor había visto. «Tienes manos de oro», dijo Francisco después de ver algunas piezas que ella hizo. «Con el entrenamiento adecuado, puedes llegar lejos». El salario inicial era de 1,800 pesos, más de lo que Natalia ganaba con costuras sueltas. No era mucho, pero sumado al salario de Alejandro, finalmente podían pagar las cuentas sin desesperación. Las cosas estaban mejorando. Lentamente, muy lentamente, pero estaban. Mateo cumplió 1 año, y hicieron una fiestita sencilla en el departamento. Solo algunas personas, doña Rosa, Beatriz, Javier, el hermano de Alejandro, y 2 vecinos que se habían vuelto amigos.
pero hubo pastel, globos y mucha alegría. «Mira cómo ha crecido», comentó Beatriz, observando a Mateo gatear por el piso. «Parece que fue ayer cuando me contaste que estabas embarazada. Así parece». Natalia cargó a su hijo, besando su cachete regordete. «Tantas cosas han cambiado desde entonces. Para mejor», añadió Alejandro, poniendo el brazo alrededor de Natalia. «Para mejor», ella asintió. «Pero la vida siempre encuentra la manera de recordarte que la estabilidad es temporal». 2 semanas después de la fiesta de Mateo, Alejandro fue despedido del edificio. «El administrador dijo que necesita recortar gastos», explicó él con la voz quebrada. «Van a tener solo un conserje en vez de 2, y eligieron al otro porque lleva más tiempo ahí». Natalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por fin estaban logrando mantenerse, y ahora esto. «No las vamos a arreglar», dijo ella, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Vas a encontrar otro trabajo». Pero la realidad era más dura que las palabras optimistas. Alejandro buscó trabajo durante semanas sin éxito. Cada entrevista terminaba igual. «Te avisamos», seguido de un silencio absoluto. El dinero empezó a acabarse otra vez. Primero usaron la pequeña reserva que habían logrado juntar. Luego comenzaron a retrasar las cuentas. La cuenta de la luz fue cortada por 3 días hasta que lograron pagarla. La del agua casi también. Natalia aumentó sus horas en el taller, llegando más temprano y saliendo más tarde. Francisco se dio cuenta y se preocupó. «Estás trabajando demasiado. Vas a terminar enfermándote». «Necesito hacerlo. Mi esposo está desempleado y...» «Entiendo». Francisco pensó un momento. «Mira, no puedo aumentarte el sueldo ahora, pero puedo darte trabajos extra. Tengo unos encargos que estaba haciendo en casa, puedo pasártelos. Se paga por pieza. No es mucho, pero ayuda». «Gracias». Natalia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Muchas gracias». Las piezas extras ayudaban, pero no era suficiente. No cuando tenían que pagar renta, comida, pañales, medicinas. Hubo una noche en que Natalia hizo cuentas y se dio cuenta de que estaban 60 pesos en negativo. 60 pesos que no tenían. Lloró en el baño, tratando de no hacer ruido para que Alejandro no la oyera. Pero él la oyó. Siempre la oía. «Ven aquí», dijo él con la voz desde el otro lado de la puerta. Natalia salió con los ojos rojos e hinchados. «No vamos a poder pagar la renta este mes», sollozó ella. «Nos van a desalojar. Vamos a...» «Tranquila. Respira». Alejandro la abrazó fuerte. «Yo voy a arreglarlo». «¿Cómo? Buscaste trabajo en todos lados. Nadie está contratando». «Entonces voy a poner mi propio negocio». Natalia se apartó, mirándolo confundida. «¿Qué negocio?» «Limpieza, servicios generales, mantenimiento». Alejandro ya tenía ese brillo en los ojos, esa determinación que ella conocía. «Yo sé hacer todo eso. ¿Por qué no ofrecérselo directo a los clientes en lugar de trabajar para alguien más?» «Pero no tenemos dinero para invertir. No tenemos equipo. No necesitamos mucho para empezar. Unos materiales básicos, volantes, voz a voz». Él le tomó las manos. «Natalia, necesito intentarlo. Ya no aguanto estar parado, esperando que alguien me dé una oportunidad. Voy a crear mis propias oportunidades». Y así, con 50 pesos prestados de su hermano, una mochila llena de productos de limpieza y una determinación inquebrantable, Alejandro comenzó su negocio. Imprimió volantes en un cibercafé y los repartió por la colonia. Ofreció sus servicios en la iglesia, en el mercado, en la plaza. Los primeros días fueron desalentadores. Nadie llamaba, nadie se interesaba. Pero Alejandro no se rindió. Siguió repartiendo volantes, hablando con la gente, ofreciendo sus servicios. Entonces llegó el primer cliente. Doña Carmen, una señora de 70 años, que necesitaba ayuda para limpiar su departamento después de que volvió del hospital. El trabajo pagaba solo 50 pesos, pero Alejandro lo hizo como si estuviera limpiando un palacio. «Hijo, trabajas bien», dijo doña Carmen cuando terminó. «Te voy a recomendar con mis amigas de la iglesia». Y lo recomendó.
y las amigas lo recomendaron a otras personas, y esas personas lo recomendaron a más personas. En 2 semanas Alejandro tenía 5 clientes fijos, en un mes tenía 10. No era mucho dinero, ni de cerca, pero era suficiente para pagar las cuentas. Y mejor aún, Alejandro estaba feliz. Feliz por ser su propio jefe, por elegir sus horarios, por poder estar más presente en la vida de Mateo. «Lo lograste», dijo Natalia una noche, viéndolo contar el dinero que ganó en la semana. «Creaste un negocio de la nada». «Lo logramos», corrigió Alejandro. «Tú me apoyaste, creíste en mí cuando ni yo mismo creía. Hicimos esto juntos». Los meses siguieron pasando. Mateo empezó a dar sus primeros pasos, a decir sus primeras palabras. Papá fue la primera, para gran alegría de Alejandro. Mamá llegó poco después. El negocio de Alejandro seguía creciendo. Ahora tenía 15 clientes regulares y varios servicios sueltos al mes. Empezó a ahorrar dinero, soñando con algún día poder expandirse, tal vez contratar a alguien que lo ayudara. Natalia también progresaba en el taller. Francisco quedó tan impresionado con su trabajo que empezó a darle más responsabilidades. Ya no era solo una ayudante, era una costurera de verdad, creando piezas completas, atendiendo clientes. «Tienes futuro en esto», dijo Francisco un día. «Un día abrirás tu propio taller, lo sé. ¿De verdad lo crees?» «Estoy seguro. Tienes talento, dedicación y pasión. Es todo lo que necesitas». 1 año y medio después de la boda, Alejandro y Natalia estaban finalmente en un lugar mejor. No eran ricos ni mucho menos, pero tenían lo suficiente. Pagaban las cuentas a tiempo, lograban comprar buena comida, hasta le dieron un regalo decente a Mateo en Navidad. Y más importante, eran felices, felices juntos, felices como familia. Pero el pasado tiene una manera de regresar en los momentos más inesperados. Natalia estaba en el mercado con Mateo cuando se encontró a Santiago, el exnovio que no veía desde que terminaron, hace más de 2 años. «¿Natalia?» Se acercó, una sonrisa en el rostro. «Vaya, ¿cuánto tiempo?» «Santiago». Ella forzó una sonrisa, instintivamente acercando a Mateo. «Hola». «¿Él es tu hijo?» Santiago miró a Mateo con interés. «Sí, él es Mateo». «Es bonito». Había algo en el tono de Santiago que incomodó a Natalia. «Oí que te casaste. Con el conserje, ¿no?» Y ahí estaba. El juicio, la condescendencia, todo en una frase simple. «Sí, con Alejandro». «¿Y cómo te va?», preguntó Santiago, pero su sonrisa decía que ya sabía la respuesta. «Oí que pasaron unos apuros». «Estamos bien». Natalia levantó la barbilla. «Mejor que nunca». «¡Qué bien!». Santiago no parecía creerlo. «Mira, si algún día necesitas ayuda, puedes llamarme. Todavía tengo tu número. No va a hacer falta. Nunca se sabe». Él se encogió de hombros. «La vida da muchas vueltas, Natalia. Tomaste tu decisión. Tienes que vivir con ella. Pero si algún día te das cuenta de que te equivocaste, todavía estoy aquí». Natalia sintió que la rabia le hervía por dentro. Pero antes de que pudiera responder, Mateo empezó a llorar, quejándose de hambre. Ella usó eso como excusa para despedirse y salir rápido. De camino a casa, las palabras de Santiago resonaban en su mente. «Tomaste tu decisión. Tienes que vivir con ella». Como si su vida con Alejandro fuera una prisión, un error que estaba atrapada cargando. ¿Pero era verdad? Natalia se preguntó mientras preparaba la comida de Mateo. ¿Era feliz? ¿O solo estaba convencida de que era feliz porque no podía admitir que se había equivocado? Alejandro llegó esa tarde y de inmediato notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Natalia dudó. Luego contó sobre el encuentro con Santiago. Alejandro escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Te ofreció ayuda si la necesitas, ¿eso fue?», preguntó Alejandro cuando ella terminó. «Sí, pero le dije que no iba a hacer falta». «Pero tal vez debería». Alejandro evitó mirarla. «Tal vez él pueda darte una vida mejor que yo». «No empieces». Natalia le tomó el brazo.
No voy a tener esta conversación otra vez. Pero es verdad, Natalia, míranos. Vivimos en un departamento minúsculo, yo trabajo como limpiador. Eres dueño de tu propio negocio, lo construiste desde cero. Pero sigo siendo un limpiador. Alejandro finalmente la miró y había dolor en sus ojos. Y tú sigues siendo esa mujer inteligente, titulada, que pudo haberlo tenido todo, pero elegiste quedarte conmigo. Elegí quedarme contigo porque te amo. Natalia tomó su rostro, obligándolo a mirarla. No por lástima, no por obligación, por amor. Y te elijo todos los días, Alejandro. Todos los días. Incluso cuando miras a Santiago y ves todo lo que pudiste haber tenido, especialmente en esos momentos. Ella lo besó suavemente, porque sé que nada de lo que él pudiera darme vale lo que tengo contigo. Alejandro la abrazó fuerte y Natalia sintió las lágrimas de él mojar su hombro. Se quedaron así por un largo tiempo, abrazándose el uno al otro, reafirmando la elección que hicieron. Esa noche, después de que Mateo durmió, hablaron de todo, sobre sus inseguridades, sus miedos, sus esperanzas. Era doloroso pero necesario, porque una relación no sobrevive solo con amor. Necesita comunicación, honestidad, vulnerabilidad. A veces tengo miedo, admitió Alejandro. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor. Y a veces yo tengo miedo, confesó Natalia. Miedo de que todo este sufrimiento que pasamos nos haya cambiado tanto que ya no seamos los mismos. No somos los mismos. Alejandro tomó su mano. Crecimos, maduramos, aprendimos. Pero eso no es malo. Nos hizo más fuertes. Él tenía razón. Ya no eran esa pareja ingenua que subió al altar improvisado del centro comunitario hace 2 años. Eran más sabios, más fuertes, más unidos. El tiempo siguió pasando. Mateo cumplió 2 años, y esta vez hicieron una fiesta más grande. Lograron rentar el mismo centro comunitario donde se habían casado, e invitaron a más personas. Amigos que hicieron en el camino, clientes de Alejandro que se volvieron cercanos, compañeras de Natalia del taller. Doña Rosa llegó temprano para ayudar con la decoración, trayendo a Ricardo a cuestas. Hasta él parecía estar haciendo un esfuerzo por ser más amable. «La fiesta está bonita», comentó él a Natalia. «Hicieron un buen trabajo. No era mucho, pero viniendo de Ricardo era algo». Durante la fiesta, mientras Natalia observaba a Alejandro jugando con Mateo y otros niños, se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Cómo esa mujer que lloró tanto, que sufrió tanto, que casi se rindió tantas veces, se había transformado en esa madre feliz, en esa esposa realizada. «Estás radiante», dijo Beatriz, acercándose con un pedazo de pastel. «¿Lo estoy?» «Lo estás. Hay luz en tus ojos que no tenías antes». Beatriz sonrió. «Creo que finalmente entendiste». «¿Entendí qué?» «Que la felicidad no es tenerlo todo, es valorar lo que tienes». Natalia pensó en eso. Beatriz tenía razón. Había dejado de mirar lo que no tenía y empezado a ver lo que tenía. Y descubrió que tenía mucho. Tenía un esposo que la amaba incondicionalmente. Tenía un hijo hermoso y saludable. Tenía un trabajo que amaba. Tenía amigos, tenía familia, tenía un hogar. No era una vida perfecta, ni cerca. Todavía había dificultades, todavía había cuentas ajustadas, todavía había momentos de estrés. Pero era su vida, la vida que eligió, que construyó, que amaba. Pero la vida, como siempre, no te deja cómodo por mucho tiempo. 3 meses después de la fiesta de Mateo, Francisco llamó a Natalia para una conversación. «Tengo una propuesta para ti», dijo él, sentándose frente a ella en el taller vacío, «y necesitas pensar bien antes de responder». El corazón de Natalia se aceleró. «¿Qué propuesta?» «Estoy pensando en jubilarme». Francisco suspiró. «Estoy cansado y quiero disfrutar más a mis nietos, pero no quiero cerrar el taller. Quiero pasarlo a alguien en quien confíe, a alguien que continúe el trabajo con la misma dedicación». «¿Y estás pensando en mí?», preguntó Natalia sin poder creerlo. «No estoy pensando. Quiero que seas tú». Fernando sonrió.
Tienes talento, Natalia. Tienes visión. Tienes todo lo que necesitas para manejar este negocio. Pero no tengo dinero para comprar. ¿Quién habló de comprar? Fernando la interrumpió. Te voy a pasar el taller, sin costo. Tú asumes los contratos con los clientes, asumes la renta del local y el negocio es tuyo. Natalia se quedó sin palabras. Aquello era más de lo que podría haber soñado. Su propio taller, clientes ya establecidos, un negocio funcionando. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella cuando finalmente encontró su voz. Porque veo en ti la misma pasión que yo tenía cuando empecé, y porque sé que vas a hacer crecer este negocio de maneras que yo nunca pude. Fernando se levantó, extendiendo la mano. Entonces, ¿aceptas? Natalia le estrechó la mano, con lágrimas cayendo por su rostro. Acepto. Gracias. Muchas gracias. Cuando se lo contó a Alejandro esa noche, él la levantó en brazos y la hizo girar por la sala del departamento, riendo a carcajadas. Lo sabía. Siempre supe que lo lograrías. Lo lograremos, corrigió Natalia. Esto es nuestro, Alejandro. Todo lo que conseguimos es de los dos. Entonces, vamos a celebrarlo. Alejandro la puso en el suelo. Vamos a cenar fuera. No importa si es solo en la pastelería de la esquina, vamos a celebrarlo. Y lo celebraron. Con pizza barata y refresco. Con Mateo haciendo desorden al lado. Con risas y sueños y planes para el futuro. Era simple, era modesto, pero era perfecto. El taller prosperó bajo el mando de Natalia. Ella trajo ideas nuevas, modernizó algunos procesos, empezó a promocionar en redes sociales. Los clientes amaron la energía nueva y empezaron a recomendarlo a amigos y conocidos. En 6 meses, Natalia tuvo que contratar a una ayudante. En 1 año, contrató a otra. El taller que Fernando manejó durante 20 años estaba creciendo más rápido que nunca. Y lo mejor, Natalia amaba cada segundo. Se despertaba animada para trabajar, volvía a casa satisfecha, sentía que estaba marcando la diferencia en la vida de las personas que vestían sus creaciones. A Alejandro también le iba bien. Su negocio de limpieza creció tanto que tuvo que contratar a 2 ayudantes. Ahora no solo hacía los servicios, sino que también gestionaba el equipo, cerraba nuevos contratos, planeaba el futuro de la empresa. ¿Sabes lo que es chistoso?, dijo Alejandro una noche, mientras revisaban las finanzas de la casa. Estamos ganando más ahora que cuando todo empezó, y es dinero que conseguimos por nuestra cuenta. Crecimos, respondió Natalia. Los dos, como personas y como profesionales. ¿Recuerdas cuando dije el día de la boda que iba a demostrar mi valor? Lo recuerdo. Estaba equivocado. Alejandro la miró. No tenía que demostrar nada a nadie. Siempre tuve valor. Solo necesitaba creerlo. Natalia sonrió tomando su mano. Siempre lo supe. Mateo estaba creciendo rápido. Con 3 años era un niño activo, curioso, lleno de energía. Le encantaba ayudar a su papá los fines de semana, cargando una escobita de juguete e imitando todo lo que Alejandro hacía. Y le encantaba visitar a su mamá en el taller, fascinado por las máquinas de coser y las telas de colores. Cuando sea grande, voy a trabajar con ustedes, declaró un día. Puedes hacer lo que quieras, dijo Natalia abrazando a su hijo, pero no importa lo que elijas, te apoyaremos. Y enseñaremos que el trabajo honesto no tiene vergüenza, agregó Alejandro. Que no importa si eres médico, ingeniero o conserje, lo que importa es hacerlo con dedicación y orgullo. Era una lección que habían aprendido de la manera más difícil, pero ahora podían transmitírsela a su hijo. 3 años y medio después de la boda, Natalia descubrió que estaba embarazada otra vez. Esta vez la noticia se recibió con alegría pura. No había miedo, no había preocupación sobre cómo iban a mantener a otro hijo, porque ahora tenían estabilidad, tenían sus propios negocios, tenían ahorros, tenían seguridad. Una niña, dijo el médico en el ultrasonido. Van a tener una niña. Alejandro lloró. Natalia lloró. Hasta Mateo, que no entendía completamente lo que estaba pasando, empezó a llorar también porque veía a sus padres llorando.
¿Cómo la vamos a llamar?, preguntó Mateo más tarde. ¿Qué te parece Sofía?, sugirió Natalia pensando en su abuela que había fallecido años atrás, la mujer que le enseñó todo sobre telas y coraje. Sofía, repitió Alejandro sonriendo. Es perfecto. Esta vez, el embarazo fue completamente diferente. Natalia podía descansar cuando lo necesitaba. Podía hacerse todas las consultas prenatales sin preocuparse por el costo. Podía comprar vitaminas, ropita de bebé, preparar un cuartito adecuado, y Alejandro podía estar presente. No necesitaba viajar para trabajar, no necesitaba hacer horas absurdas. Él estaba ahí, acompañando cada paso, sintiendo cada patada, participando en cada momento. Sofía nació una mañana soleada de octubre, saludable y ruidosa, y esta vez Alejandro estaba en la sala de parto, sosteniendo la mano de Natalia, llorando de alegría cuando escuchó el primer llanto de su hija. «Es perfecta», susurró él, mirando al bebé minúsculo en los brazos de la enfermera. «Igualita a la mamá. Tiene tus ojos», respondió Natalia, exhausta pero radiante. «Y tu fuerza. Mira cómo llora fuerte». Mateo visitó a su hermana en el hospital y quedó inmediatamente encantado. «Es tan pequeña», dijo él, tocando delicadamente la manita de Sofía. «Yo voy a cuidarla siempre. Voy a ser el mejor hermano del mundo». Y lo fue. Aunque solo tenía 3 años, Mateo asumió el papel de hermano mayor con seriedad. Ayudaba a buscar pañales, le cantaba a Sofía cuando ella lloraba, le daba besitos en su cabecita antes de dormir. La familia estaba completa y feliz, genuinamente feliz. 4 años después de la boda humillante en el centro comunitario, Natalia y Alejandro decidieron renovar sus votos. «Yo quiero hacerlo bien esta vez», dijo Alejandro. «Quiero una fiesta bonita donde todos puedan ver lo orgulloso que estoy de ser tu esposo». «No tiene que ser nada extravagante», respondió Natalia. «Solo tiene que ser nosotros». Reservaron el mismo centro comunitario, pero esta vez estaba completamente diferente. Alejandro había usado sus conexiones en el negocio de limpieza para conseguir una remodelación completa del espacio. Ahora las paredes estaban pintadas de fresco, el techo no tenía filtraciones, había un escenario decorado con flores. El día de la renovación de votos llegó. Natalia usaba un vestido que ella misma había creado, sencillo pero elegante. Alejandro usaba un traje nuevo, comprado con su propio dinero, sin manchas, sin préstamos. Y esta vez, el salón estaba lleno. Clientes de ambos que se habían vuelto amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y la familia, incluyendo a doña Rosa, que lloraba de orgullo, Ricardo, que finalmente parecía haber aceptado a Alejandro, y hasta algunas primas que se habían reído en la primera boda y ahora pedían disculpas avergonzadas. Cuando Alejandro tomó las manos de Natalia en el altar, la miró a los ojos y dijo: «Hace 4 años prometí que iba a demostrar mi valor. Estaba equivocado. No tenía que demostrar nada a ustedes». Miró al público. «Pero me lo demostré a mí mismo. Demostré que puedo superar cualquier obstáculo, que puedo construir algo de la nada, que puedo ser el hombre que mi esposa y mis hijos merecen». Hubo aplausos, lágrimas, sonrisas. «Y Natalia», continuó Alejandro, «tú no elegiste el camino fácil cuando elegiste quedarte conmigo. Elegiste luchar, elegiste creer, elegiste construir conmigo. Y yo prometo que voy a pasar todos los días del resto de mi vida siendo digno de esa elección». Ahora era el turno de Natalia. Respiró hondo tratando de controlar la emoción. «Alejandro, hace 4 años escuché a mucha gente decir que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que estaba tirando mi futuro por la borda». Miró alrededor. «Y tal vez desde su perspectiva sí lo hice. Tiré por la borda la vida cómoda que podría haber tenido. Tiré por la borda las expectativas que todos tenían sobre mí. Pero, ¿sabes qué gané a cambio? Gané un compañero de verdad. Alguien que lucha a mi lado, no alguien que lucha por mí. Gané una familia hermosa. Gané la satisfacción de construir mi propia vida, no vivir la vida que otros planearon para mí. Más aplausos, más lágrimas. Me enseñaste que el valor no se mide en dinero o estatus», concluyó Natalia.
se mide en carácter, en dedicación, en amor, y por esas medidas eres el hombre más rico que conozco. Se besaron bajo aplausos entusiasmados, y esta vez no hubo risas burlonas, no hubo comentarios maliciosos, solo hubo apoyo, respeto y admiración. La fiesta fue alegre y animada, había comida abundante, música, baile. Mateo corría por el centro comunitario con otros niños, mientras Sofía dormía tranquilamente en brazos de su abuela. Durante la fiesta varias personas se acercaron a Alejandro y Natalia para felicitarlos. «Son una inspiración», dijo una de las clientas de Natalia. «Demuestran que el amor verdadero supera cualquier dificultad». «Perdón por no haber creído en ustedes al principio», dijo una de las primas de Natalia, la misma que había mostrado fotos de Santiago el día de la boda. «Estaba equivocada. Ustedes probaron que lo importante es el carácter, no la cuenta bancaria». «Estoy orgullosa de ti», susurró doña Rosa a Natalia, «de la mujer en la que te has convertido, de las decisiones que has tomado. Tu papá también estaría orgulloso. Y tu abuela, ella diría que heredaste su fuerza». Esas palabras lo significaron todo para Natalia. Finalmente, después de años de lucha, tenía la aprobación que siempre quiso. Pero lo más importante, ya no necesitaba esa aprobación. Había encontrado su propia validación, su propia paz. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Alejandro y Natalia se quedaron en el centro comunitario, observando al equipo de limpieza, contratado por Alejandro, por supuesto, arreglando el espacio. «Lo logramos», dijo Natalia apoyando la cabeza en su hombro. «Realmente lo logramos». «Sí». Alejandro la abrazó. «Y vamos a seguir lográndolo, porque somos fuertes, porque estamos unidos, porque somos un equipo». «¿Para siempre?» «Para siempre». Se quedaron ahí, abrazados, observando el centro comunitario que guardaba tantos recuerdos. El lugar donde todo comenzó, donde fueron humillados, donde casi se rindieron. Pero también el lugar donde prometieron estar juntos, donde renovaron esa promesa, donde celebraron su victoria contra todas las probabilidades. La vida de Natalia y Alejandro no fue fácil. No fue el cuento de hadas que la sociedad pinta como ideal, pero fue real, fue auténtica, fue de ellos, y al final eso era todo lo que importaba. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Natalia y Alejandro? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conoces alguna pareja que haya pasado por una experiencia similar. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.